repercusiones. Vamos a analizar todo este entramado de la guerra tecnológica que se está librando entre Rusia y Ucrania y lo vamos a hacer con Salvador Samper, es el presidente del Observatorio Español de Delitos Informáticos. Salvador, muchísimas gracias por brindarnos unos minutos en Negocios Televisión. Muchísimas gracias por brindarnos la oportunidad de estar en vuestra casa. Salvador, sí que es cierto que no hemos hablado tanto a lo largo de estas jornadas sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en esta guerra tecnológica. Sí que me gustaría que en una primera fotografía general nos pudieras explicar la importancia de esta guerra que también se está librando y que quizás de la que no estamos siendo quizás tan partícipes, por así decirlo, porque es cierto que lo que estamos viendo a nivel informativo son esos bombardeos, ¿no? Y cómo la gente está huyendo ahora mismo de zonas que podrían ser atacadas y nos estamos olvidando quizás de lo que se está librando en las sombras, por así decirlo. ¿Cómo los ciberataques se han convertido en una poderosa arma entre uno y otro país, sobre todo para Rusia? Bueno, pues para poner en contexto a la audiencia, lo primero que tenemos que tener claro es que vivimos un paradigma, de hecho desde la pandemia así se ha puesto de manifiesto, un paradigma totalmente nuevo, sobre un nuevo orden en esta sociedad actual en la que vivimos, y tenemos que tomar conciencia sobre todo de la importancia de los medios digitales. Por ejemplo, cuando suele haber una injerencia, o vamos a imaginar un escenario en la cual hay una base militar y entrara un enemigo y pusiera otra bandera, pues esto se tomaría como una alarma total y absoluta sobre la seguridad nacional. En cambio, en el concepto digital se le suele no dar toda la importancia que debería tener. Y para esto, en el plano hablando geopolítico sobre Rusia lleva una larga trayectoria de trabajos, como has indicado, abriendo esta exposición, una guerra que se está dando en la sombra, o una guerra que mientras que tenemos nuestras vidas normales puede ser inocua, pero nos afecta. Y para poner a la audiencia en antecedentes, lo primero que tenemos que indicar son acrónimos y palabras que van a venir escuchándolas de forma continuada. De hecho, todavía más si cabe con esta guerra que se está teniendo en estos momentos por parte de Rusia, porque es Rusia la que ha decidido tomar esta decisión trágica. Aquí tenemos que tomar este ejército, unos serían los cibersoldados o las personas que trabajan en el orden de los medios digitales, pero también tenemos que tomar conciencia de lo que son las botnets. Las botnets realmente son equipos autónomos infectados que pasarían a ser ordenadores, cámaras de seguridad o videovigilancias, teléfonos móviles, cualquier tipo de aparatos conectados a esta red inteligente, al Internet de las cosas, que formarían una botnet. Esta red, la más reconocida es Mirai, y la que se está empleando recientemente contra Ucrania, pensamos o se piensa por diferentes analistas que trabajamos en la materia, que lleva el nombre de Katana, y es la que está atacando ferozmente a Ucrania. A nivel de toda esta guerra, por parte de, vamos a poner, con origen ruso, estarían las bombas lógicas. Las bombas lógicas son programas o software que tienen un funcionamiento autónomo y en cualquier momento puede ser activado. Por ejemplo, un sistema funciona con normalidad y, bajo las instrucciones que se haya programado, se activa un día, una hora, y tiene el efecto con el cual se haya desarrollado. Posiblemente una bomba lógica pueda llegar incluso a ser un ransomware, por ejemplo, secuestro de ordenadores. Y con esto sí que quiero poner especial hincapié sobre los antecedentes que hay en el año 2019 en Baltimore, en Estados Unidos, donde 10.000 ordenadores, estos son los antecedentes que hay de estas posibles agresiones, sufrió un secuestro. Estamos hablando de toda una ciudad y de infraestructuras críticas, o sea, los ordenadores del propio ayuntamiento, de la policía, etcétera. Estamos en un riesgo bastante grande. Si continuamos hilando, y voy a ir ya acotando esta información para traducirla y hacerla más digerible,
tenemos durante la pandemia el hospital de Düsseldorf en Alemania, que fue atacado con un ransomware y desgraciadamente una mujer tuvo la desgracia de coincidir la asistencia médica urgente con el propio ataque de ransomware en el hospital y murió en las puertas del hospital. Y luego tenemos al grupo de ciberdelincuentes que se llama Rebuild, y bueno, con origen ruso también, y concretamos que es un ciberataque en el año 2021 que afectó a más de 200 empresas estadounidenses. Por lo tanto, tenemos una gran injerencia por parte de Rusia. ¿Y dónde se puede detectar esta gran injerencia? Bueno, se puede detectar con los grupos que tienen las trazas como APT29, APT28 y Turla. Para que la gente lo pueda llegar a entender, APT son sistemas de amenazas persistentes y avanzadas, en las cuales, como bien este acrónimo de APT, Advanced Persistent Threat, este acrónimo que se le ha dado, son las propias unidades que conformarían a estas unidades de origen ruso. Una sería la APT29 Cozy Bird, la siguiente sería Fancy Bird, la APT28 y Turla. Cada una se encargaría, APT29 en este caso se encargaría de lo que sería la ingeniería social, todas las campañas de phishing que se puede recibir en un correo gubernamental, porque normalmente los ataques vienen dirigidos a multinacionales, compañías eléctricas, etcétera, de obtener claves y usuarios, correo, contraseña, etcétera. APT28 estamos hablando de ataques gubernamentales dirigidos, o sea, lo englobaríamos dentro de una ciberguerra más específico, ataques directamente a gobiernos, a personal de gobiernos, embajadas, compañías filiales de los gobiernos, una compañía que fabrique para defensa, por ejemplo, y Turla, que se dedicaría al ciberespionaje puro y duro. Esto sería, a grosso modo, todo lo que hay y lo que está existiendo en la sombra, vamos a decirlo así. De hecho, Salvador, sin ir más lejos, en diciembre de 2015 Ucrania ya sufrió un ciberataque a gran escala contra su infraestructura, porque en ese momento Putin dejó a más de 225.000 ucranianos sin luz ni calefacción. Es decir, que esto realmente, que parece lejano por hablar de 2015, hablamos de los mismos países, hablamos también de una situación de guerra tecnológica y bueno, nos puede servir también como apoyo para entender la magnitud de lo que podría ocurrir próximamente. Aquí también, Salvador, quería preguntarte, más allá de este desglose que nos hacías de las APTs y de a cuál va encaminada cada una de las actuaciones o sesgos, por así decirlo, ¿podían advertirse de alguna forma a través de las actuaciones digitales rusas las intenciones de Putin? Sí, por supuesto. Una de ellas sería el propio análisis del lenguaje no verbal. O sea, ya hay diferentes analistas, de hecho, desde nuestra propia unidad, Escolta Digital, por ejemplo, simulamos escenarios para, dentro de esa simulación de escenarios, tener probabilidades con lo que está sucediendo. Pero sin ir más lejos, por trazar una cronología, estaríamos hablando de que desde 2014 hay una injerencia muy grande por parte de los servicios rusos a nivel cibernético, que están activamente desarrollando operaciones cibernéticas contra los propios sistemas informáticos ucranianos, contra los propios servidores, ordenadores y toda clase de servicios digitales que el gobierno de Ucrania tiene a disposición, tanto de la ciudadanía como del gobierno. Bien, es cierto que has apuntado sobre ese ciberataque y ese apagón en Ucrania, pero tenemos antecedentes todavía más graves, y es que la propia Academia de Policía holandesa en el año 2017, por ir marcando cronología de los antecedentes que nos llevan a la actualidad, consiguen trazar un ciberataque recibido para sustraerles información en la investigación del vuelo MH17, recordemos ese desgraciado incidente de Malaysia Airlines, y ahí se observó por parte del servicio secreto holandés, el AIVD, que tenía trazas rusas. Si continuamos hilando desde el 2016, entre 2015 y 2016, ese apagón, que es algo muy grave, porque estamos hablando ya de un ataque real de ciberguerra que somete a un país,
tenemos el antecedente de los servicios secretos holandeses y tenemos también durante la pandemia el Centro Nacional de Ciberseguridad de Gran Bretaña, el cual las trazas llevaban también a orígenes rusos para tratar de sustraer información de las compañías e investigaciones farmacéuticas para, pues bueno, durante la pandemia lograr tener a tiempo pues la vacuna. Por lo tanto, aparte de identificar ese origen ruso, se coordinaron desde Reino Unido, Canadá y Estados Unidos para ponerse en alerta sobre esta situación. Si continuamos, y ya lo traemos mucho más cercano a las fechas, durante este enero, entre el 13 y, creo recordar, entre el 13 y 14 de enero de este propio año, ya con trazas rusas, según pues el propio embajador Andrei Sadot, que es perteneciente a la embajada de Polonia en Europa, ya tenían información sobre un ataque de falsa bandera cibernético tratando de crear una enemistad entre Polonia y Ucrania, haciendo pues una serie de acciones a través de servidores y páginas que pudieran crear esa confrontación. Por lo tanto, sí que hay antecedentes y ya marcamos entre el 13 y 14 de enero del 2022, pero la lista sería larguísima y este espacio, desgraciadamente, no me daría para explicar y profundizar sobre cada una de ellas, pero sí, bien es cierto de que sí que existen trazas bastante evidentes de esa intencionalidad y del momento, lógicamente, en el cual nos encontramos ahora y otras partes que pues no podemos tampoco comunicar. Desde luego, Salvador, mencionabas al principio que desde la pandemia vivimos en un paradigma totalmente nuevo, por así decirlo. Sí que es cierto que la crisis sanitaria ha agilizado muchos procesos, uno de ellos la digitalización, y también ha incrementado todavía más la importancia de que las empresas, instituciones, organismos estén totalmente preparados ante cualquier ciberataque. De hecho, las inversiones que se están haciendo, las partidas de gasto destinadas a la ciberseguridad se han incrementado en los últimos años y podríamos decir que se han magnificado precisamente debido a la pandemia. Sin embargo, viendo todo esto y viendo la preparación de los distintos gobiernos para realizar este tipo de ataques, también la pregunta que nos surge es hasta qué punto los distintos gobiernos, bueno, a uno y otro lado del charco, da igual el continente, pero bueno, hablando de las potencias occidentales, si están lo suficientemente preparados para este tipo de ataques. Bueno, esto es un tema complejo, delicado y posiblemente sencillo si nos vamos a información de fuentes abiertas. Siempre pues hay que coger todo con pinzas, pero por ejemplo, durante el año 2019, entre el año 2019 y 2020, ahí tenemos una colaboración estrecha entre países sobre una operación por miembros de origen ruso, en el cual en Colombia, en territorio colombiano, en Bogotá, estaban tratando de obtener datos sobre pues bueno, particularidades muy evidentes pertenecientes a la propia seguridad nacional colombiana. En este caso, compañías hidroeléctricas relacionadas con el petróleo y bueno, ya sabemos también pues estos puntos diferenciales de injerencia de Venezuela sobre Colombia y sobre todo en el sentido de que pues Rusia ha mostrado y Nicolás Maduro parece ser también que se han mostrado ese interés mutuo por seguir colaborando en todas estas cuestiones de este índole colaborativo a nivel de posición geoestratégica. Pero lo que sí que llama mucho la atención es que no se ha dejado por activa y por pasiva de tener injerencia tanto en suelo europeo, estadounidense, en Latinoamérica. Y siempre se trata de invertir esa posibilidad de que son ellos los cuales están en una posición sobre los que se sienten amenazados. Bueno, la amenaza es bastante evidente por parte de todos los países de un bloque común que están recibiendo una injerencia bastante clara. Y aquí me gustaría apuntar también sobre las campañas que emplea el
la propia campaña del Kremlin, que esto me ha llamado mucho la atención y a través de este medio de comunicación también me gustaría ponerlo, ponerlo en relieve, y es que tuvieron la idea, no sé ahora cómo irá, pero de crear la figura a través del Ministerio de Comunicaciones y Medios Digitales de la Federación Rusa, de una figura nueva que se llama el agregado digital. Bueno, para ponerles en antecedentes, el agregado digital por parte de la Federación Rusa, esta idea del Kremlin, vamos a ponerlo así, es tratar de llevar tecnología y soluciones tecnológicas a más de 16 países, porque el objetivo es terminar en más de 28 países. Entonces, si tenemos que esto es una operación por parte del gobierno ruso de tratar de desembarcar en diferentes países para tratar de acercarles soluciones tecnológicas y que los propios gobiernos las instalen en sus propios sistemas, pues como mínimo nos llama muchísimo la atención y sobre todo esa contradicción sobre las propias actuaciones que se están derivando a nivel global. Por lo tanto, vuelvo a remarcar de que como mínimo me llama excesivamente la atención esa posición en la cual sienten o se sienten amenazados, pero en cambio en el ciberespacio, que es por la propia OTAN está declarado como espacio de guerra, el ciberespacio, pues me llama mucho la atención toda esta cantidad de injerencia cibernética. Y también desde aquí, pues apuntar que desde España, desde el principio, somos uno de los países pertenecientes a Trident. Dentro de la OTAN es el departamento pues dentro de lo que se llevaría la ciberdefensa y todo lo que es la injerencia y respuesta, y nuestras buenas relaciones con Latinoamérica y con todos los países aliados. Por lo tanto, es muy necesaria la anticipación a todos los movimientos, principalmente porque desde nuestros análisis estimamos que pueden haber diferentes actuaciones próximas, ataques a infraestructuras críticas, a la economía por parte de entidades bancarias, y podríamos englobarlo, vamos a decir que fuera una fábula, que no es real, la operación Cúpula, DOM. Entonces ahí cobra más sentido la botnet Katana, en la cual podrían asestar un golpe, y Cúpula sería cerrarse a la conexión exterior que conformamos todos los países aliados y que estamos en contra de esta injerencia que ha realizado Rusia sobre Ucrania. Pues Salvador, recogemos ese análisis. Muchísimas gracias por acercarnos a los detalles de una guerra tecnológica que, como decimos, es quizás más silenciosa, ocurre más en las sombras. No somos tan conscientes de la batalla que se está librando allí, pero desde luego, como indicabas, desde 2014 hay una injerencia muy grande por parte de los servicios rusos. Así que no estamos hablando de algo que esté ocurriendo en estos momentos, en 2021, sino que es una batalla que se lleva fraguando desde hace muchos años. Salvador Samper, presidente del Observatorio Español de Delitos Informáticos, muchísimas gracias. Gracias. Un saludo. Recogemos, por tanto, esta oferta